Esta tablita está en la plataforma. Entonces ustedes pueden descargar ahí. Ahí está el ejemplo. Está lo más preciso simplemente es que dentro del ejercicio ustedes deben sacar el área de su cubierta. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo clave acá? El área. El área de esa cubierta, dependiendo del tipo, si es de a un agua, a dos aguas. ¿Mm? Pues, ¿sí saben qué es un agua y dos aguas? Sí, Es señora. el nivel que va al techo, la pendiente. Exacto, exactamente. Entonces, si ya va a dos aguas, pues dividen cada cubierta, cada agua le sacan su área. Entonces, acá en el ejercicio, digamos, tenemos caudal de agua lluvias, el área de nuestra cubierta, tenemos que es totalmente plana y tiene un área de 100 metros cuadrados. Esta área, pasadas a hectáreas, nos da 0.01. El coeficiente de escorrentía para el tipo de cubiertas es de 0.9. La intensidad de lluvia, dependiendo de la zona donde nosotros estemos habitando, está, o digamos, en el caso de Tunja, Duitama, Sogamoso, Bogotá, el parámetro de la intensidad está entre 100 y 150 milímetros por hora. En la costa nosotros podemos manejar hasta 250, 300 milímetros por hora. Es una intensidad muchísimo mayor. Entonces, acá estas tablitas nos aplican para la zona donde estamos. Vamos a utilizar una intensidad de lluvia de 100 milímetros, 125 milímetros por hora. Entonces, ese es el parámetro que ustedes ya tienen, la intensidad de lluvia. El área es el área de su cubierta dependiendo del número de pendientes que tenga su cubierta. Pues entre más, hay muchos arquitectos que les encanta manejar 5, 6, 7 tipos de cubierta, entonces nos toca sacar muchísimos canales perimetrales, manejar de pronto tipos de canales circulares o trapezoidales o triangulares, dependiendo ya los diseños arquitectónicos que nos den para poder nosotros evacuar todas esas aguas lluvias. Bueno, entonces, esa área pues depende obviamente de los metros cuadrados que se tengan. En esta tablita nosotros manejamos, son los por metro cuadrado el área. Y luego determinamos ya nuestro diámetro, que acá es lo interesante o lo que requerimos para que ustedes la puedan completar dentro de la maqueta, la tubería que va instalada. Entonces, si vamos a trabajar una intensidad de lluvia de 125 milímetros por hora y tenemos un área de 100 metros cuadrados, ¿qué diámetro trabajaría? Solamente enfóquense en la tabla. Vuelvo y repito la pregunta. Tenemos un área de 100 metros cuadrados con una intensidad de lluvia de 100 milímetros por hora. ¿Cuál sería mi diámetro? ¿De 3? Sí, con mucha seguridad, muy bien. El diámetro sería de 3 pulgadas. ¿Todos entendieron? Sí, señora. Listo. Eso era todo. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta para aguas lluvias. Ya el diseño de las canaletas, pues acá se desglosa. Si yo voy a trabajar de pronto una viga canal, un canal, pues debo sacar el área de esa sección que le voy a manejar y trabajar la fórmula
Si es una canal triangular, pues manejo la fórmula del triángulo, base por altura sobre 2. Ahí sacaría mi área. Si es un canal circular, entonces el área va a ser igual a pi por d al cuadrado sobre 4. Entonces simplemente cojo el diámetro, hallo el área dependiendo el tipo de mi figura que vaya a manejar en ese canal. ¿Listo? Entonces ya con eso, bueno, aunque hay canaletas horizontales, acá abajo ustedes ven las dimensiones de la canaleta, pues porque generalmente los maestros dicen, ah, no, pues ya está construida, simplemente tráigame esta canaleta de tantas pulgadas y vemos la capacidad. Nosotros ya como tenemos nuestro caudal de aguas lluvias que vamos a manejar por esa cubierta, pues simplemente le sacamos el caudal y comparamos cuál sería la canaleta que le vamos a llevarle al maestro. Entonces, si vemos que nuestra capacidad acá está en litros por minuto, nosotros la sacamos en litros, en metros cúbicos sobre segundo, de acuerdo a la fórmula. Entonces, simplemente la pasamos a litros sobre minuto. Entonces, al cambiar, hacer esta reglita de 3, simplemente le decimos, bueno, maestro, entonces nuestra canaleta va a ir en media pulgada y va a manejar unas dimensiones de 38 por 63.5 milímetros. Y eso es. Acá es para escoger el tipo de canaletas que ustedes van a manejar. ¿Mm? Esto es con agua lluvia. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Nada? ¿Claro? O, Ahí vamos, profe. bueno. Profesor Marcelo, ¿nos puede enviar esas tablitas? ¿O en qué parte de la plataforma están? Esas están ahí en la plataforma en el curso, está creo que en la cuarta unidad, pero sí, yo si quiero las envío ahorita. Sí, por favor, gracias. Bueno, ahora nos vamos para la red contra incendios. No. Arreglo. Darme un programita para retirar mis diapositivas. Bueno. Bueno, para nosotros iniciar con el diseño de la red contra incendios, es importante que veamos las condiciones de acceso a esa edificación. Entonces, si el acceso es muy limitado, muy reducido, entonces no podremos instalar en el pasillo ese gabinete. Tendremos que mirar si tenemos de pronto mejor circulación o mayor espacio en la zona de, ya antes de subir al ascensor o por la escalera. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Revisar cuál es nuestro acceso a la edificación. Una vez nosotros revisemos por dónde vamos a ubicar nuestra red contra incendios, y vamos, bueno, ese es lo primero, mirar qué tan fácil es el acceso para ubicar nuestra red. Segundo, tenemos que determinar el tipo de edificación en la que vamos a colocar nuestra red contra incendios. Dependiendo del tipo de edificación, nosotros le damos
una calificación o un grupo o un subgrupo de ocupación. Esto está pues, ligado de acuerdo al reglamento de la norma sismo resistente K2. Entonces, dependiendo a esa clasificación, le damos cuál es el riesgo. Entonces, para el caso de la edificación de nosotros, que es tipo doméstico residencial, ¿qué tipo ustedes escogerían ahí? Ahí están viendo la clasificación. Como generalmente ustedes van a utilizar en su edificio, es para uso familiar o bifamiliar, entonces vamos a tener de tipo residencial, ¿cierto? Sí, señora. Pues no hay comercial, entonces ya es un poquito mayor la exigencia. Especiales, industriales, funcional, deportivos, ya son de alta peligrosidad, zonas como los hospitales y la zona residencial, dependiendo si es unifamiliar, bifamiliar. Entonces, nuestro grupo va a ser R1, multifamiliar, R2, en hoteles R3. Dependiendo de esa clasificación, también asimismo serán las exigencias. Como es residencial, se puede, pero no se requiere, utilizar lo que es el sistema de sprinkler, como rociadoras, ya que sea automático, así como ustedes lo ven en la universidad, bueno, de Uitama. Entonces, ahí pues ya el uso es diferente y pues se tiene por rociadores. Pero para el caso de ustedes, con el simple hecho de tener nosotros un gabinete, ya estaríamos cumpliendo, ¿sí? ¿Cuál es otra condición? Otra condición, no pasa la disponibilidad de servicios, así como agua potable, igual acá tenemos que hacer con la red contra incendios, dependiendo el tipo de edificación, debemos cumplir con la construcción de un hidrante. Esto si nuestro caudal pasa a los 32 litros sobre segundo. Si no pasa, no necesitamos tener un hidrante, este tipo rojo. Si no pasamos de ese caudal, que generalmente para solo un edificio no se requiere tener un hidrante. Pero sí podemos tener como como instalada una tubería en el primer piso para que conecte la manguera de los bomberos, el equipo de bomberos. Pero no se requiere tener ese hidrante. Pues es lo ideal. Generalmente, como el edificio se construye en una zona residencial donde hay más edificios, pues al sumar una manzana ya existe un hidrante, entonces nosotros nos podemos pegar de ese hidrante para cumplir con el requerimiento que hace la empresa. Bueno, entonces acá estaba lo que les estaba diciendo de la cantidad de hidrantes que se deben ubicar dependiendo el caudal que se esté trabajando en el edificio. Pero lo que les decía también es que para un solo edificio no es necesario tener un hidrante. Acá tenemos los detectores de humo de acuerdo al tipo de edificación.
Entonces, como nuestro tipo de edificación es residencial, ¿sí? A la letra R, asimismo, nuestras condiciones van a ser el tipo de extintor que vamos a utilizar. Pues podemos utilizar automáticos de humo y alarma sonora. Y los debemos ubicar en pasillos, escaleras, espacios comunes, espacios residenciales para la cocina, zonas de almacenamiento, cuya superficie sea mayor de 50 metros cuadrados. ¿Con qué norma nos debemos ajustar? Está la norma sismo resistente, está la norma técnica colombiana 1669, que es para las conexiones de mangueras contra incendios. Entonces, cuando hablamos de los gabinetes tienen una capacidad o una longitud de su manguera de 30 metros, para lo cual nosotros debemos medir la longitud donde la vamos a emplear y qué área nos va a evacuar. Entonces, si es necesario, si es mayor de 30 metros, tendremos que ubicar 2 gabinetes por piso, si es mayor. La NTC 2301, norma para instalación de sistemas de rociadores. La norma para instalación de sistemas, también está la norma FPA 13. La norma para instalación de tubería vertical y las normas para la instalación de bombas estacionarias de protección contra incendios. Esto es para instalaciones bien grandes, especialmente pues para las zonas industriales. Bueno, este ejemplo acá lo que se muestra es cómo se ubica el sistema de bombeo cuando existen los tanques. Si ustedes me vieron ayer cuando fuimos a la planta de agua potable, la ubicación de todas esas bombas estaban posterior a la ubicación de los tanques. Entonces, eso es como la norma. ¿Dónde vamos a ubicar? Y había una, bueno, acá, para la red contra incendios, ¿ustedes vieron algo? A ver, alguien le decía, ay, Inge, ¿por qué no nos tiene en cuenta la práctica? Sí, les tengo en cuenta la práctica y el que me conteste las preguntas que les estoy haciendo. O sea, dentro de la estación de bombeo, ustedes encontraron que había alguna red contra incendios o algún rociador. Mm, O en Profe, dónde una pregunta. encontraron en ubicadas. el, Profe, Sí, una preguntita. ¿El sistema contra incendios es independiente a la, digamos, o sea, el sistema contra incendios se puede unir al de acueducto? Lo digo por el tema de los tanques de reserva que tenemos en los edificios. ¿O es independiente cada sistema? es independiente cada sistema. O sea, el sistema de control debe ser independiente, pero en algunos edificios donde nosotros no tengamos el área para ubicar nuestro tanque, nuestra red contra incendios, podemos combinar nuestro tanque de almacenamiento. O sea, lo que necesitemos para el consumo, le sumamos la red contra incendios. Pero debemos saber ubicar o diferenciar cuál va a ser nuestra bomba para nuestra red contra incendios y cuál va a ser la bomba para para la dotación del edificio. Sí, o sea, en cuanto al sistema de bombeo, los cuartos de bombas serían independientes, ¿sí? Pero usaría en este caso el sistema contra incendios, el tanque, ¿sí? Que se tiene de almacenamiento para apoyar ese sistema, ¿sí? Sí, O sea, señor, con sí. una válvula check, que usted, en caso que se requiera, se habilite
para que el sistema contra incendios tome el tanque de reserva para el tema de contraincendios, pero solamente si se requiere, ¿sí? Pero las bombas serían independientes, el sistema sería independiente. Sí, señor, sí, debe ser, se tiene que distinguir del sistema de suministro, pero se pueden juntar, Ok, gracias. ¿no? Bueno, alguien me iba a contestar en la planta. ¿Ustedes vieron el sistema contra incendios? No, señora. No, como en el cuarto de donde tenían lo de los tubos del cloro gaseoso. No encontraron, no vieron ni un instinto. Ay, sí. Sí, extintores, sí, señora. Extintores, sí, profe. Una En el fotico. laboratorio. Pero Mm, la red contra incendios no, No. yo no vi. Ni tampoco los, ¿cómo dice la profe? Los rociadores tampoco. No. no. Allá, ¿qué tipo de edificaciones? Eh, clasificándolo de acuerdo al grupo. ¿Cómo lo clasificarían ustedes? Servicio público, Comercial. institucional. Comercial. Institucional, institucional. Sí, Sí, institucional institucional. está bien, pero Ujú. De tipo industrial, ¿se podría proyectar? industrial, no, No, no alcanzaría a llegar a ese formato, a ese tipo. no hay industria. Ahí es una planta, está la parte, ahí que funciona. Cuando fuimos a la planta de tratamiento está funcionando la parte administrativa, que la gente va, hace sus reclamos, está la parte del equipo operativo de la planta, ¿cierto? Sí, señora. Entonces está Entonces, combinado, sería mixto. sí se puede clasificar en dos, porque de hecho es institucional. ¿Mm? Es la empresa de acueducto allá del municipio, pero con respecto a la planta de tratamiento, ahí cómo lo podrían ustedes clasificar de un riesgo alto, bajo, moderado. Alto. Voto por Ok. bajo. ¿Por qué alto? Pues, profe, con el tema de los químicos que manejan, eh, como nos explicaban del tema de que de pronto se puede haber fugas, Sí. la Ujú. responsabilidad. De Sí. los cilindros. Sí, alto. Del cloro gaseoso. Del cloro gaseoso. Que de hecho ellos tienen un extractor ahí, se me olvidó cómo es que se llama. Para Se cuando hay fugas. ¿Cómo se llama? Entonces se trabajaría con Ay, porque almacenamiento nosotros ahí están almacenando el agua potable. ujú. Comercial, están vendiendo servicios. En especial, mm, especiales no. Industriales, poco más institucionales de servicio público, pero la suma de todos esos nos daría, listo. Entonces lo clasificaríamos como mixto de acuerdo al título J del RAS.
del RAS, perdón, de la norma sismorresistente, cada 2.8. Pues ya sería mixto porque estamos preverando la parte administrativa, los servicios públicos, la producción del agua, lo que ustedes dicen, el manejo del laboratorio. Un descuido o una dosificación equivocada puede generar un caos en esa empresa porque pueden, lo que decía el ingeniero que nos explicaba, ¿sí? Se deja el cloro gaseoso por más de 1 hora, ya no habría personal por ahí, ¿cierto? Media Casi hora, una hora, sí, no, 30 segundos. ¿Segundos? media hora, Yo le entendí Eh, que 30 segundos. ¿Y 30 esas minutos. instalaciones están cerca a las Queda, oficinas? Sí, sí están cerca. Ahí sí grave, porque pues debería de tener como una especie de aislamiento, por Pues ser para eso es el por eso sistema que tienen el les digo. extractor, el Tiene coso. una tecnología de succión. El de Struer, ¿se llama Struer? Sí, el Algo así. screwer. Ese, Pero ese. Porque también queda pues en zona residencial. entonces debe de tener unas puertas de cortafuegos para diferenciar las áreas de la parte, digamos, pública, lo que es atención al público y la parte del laboratorio, para minimizar el riesgo. Y vea, Wilson, usted hubiera ido a la práctica. Sí, muchas cosas, profe, habían pasado buenas, pero lamentablemente usted sabe que el deber, no pude, qué pena. O sí, pero pues toda esa partecita sí, sí se pudo observar. Bueno, entonces, con respecto a la red contra incendios, pues acá lo que nos da es los parámetros igualmente cuando vamos a diseñar nuestra red, aplicamos siempre Hazen-Williams, que es la misma que nosotros empleamos para el cálculo del caudal en las redes de aducción y de conducción de agua potable. Pero en acueducto nosotros manejamos litros por segundo, acá siempre se trabaja por galones por minuto. Igualmente con unidades de presión, unidades de longitud, no las damos en metros, sino en pies. Y se trabaja es en acero. Nuestro coeficiente de rugosidad en acueducto lo manejamos 150 y acá para gas la trabajamos con 120. Esas son como las diferencias. Acá, ¿cómo se hace lo de la red contra incendios? Entonces, simplemente miramos dónde está el city gate, ubicamos la presión, determinamos que ya es, qué presión vamos a necesitar de acuerdo al número de artefactos que le vamos a dar. Ay, perdón, es que me metí con gas. No, de la red contra incendios simplemente ubicamos la zona donde vamos a sacar los splinters, los rociadores por los pasillos, sacamos el área y miramos que tenemos por cada zona donde vayamos a ubicar los rociadores, se cubre un área total de 50 metros cuadrados y en base a esa área ubicamos el número de rociadores. Pero es solo cálculos, eso es un programita muy sencillo que también lo podemos utilizar por CivilCAD y nos puede determinar cuántos rociadores vamos a necesitar. Entonces es esto muy ¿Cómo se llama, sencillo. profe, el programa? Yo creo que usted en AutoCAD, todo lo que es CivilCAD, Ah, entonces hay rociadores de respuesta rápida cuando el riesgo es leve. Los tipos de rociadores, van de 1 pulgada, de 2, la capacidad o el caudal que nosotros debamos abastecer por área. Vamos a nuestro caudal. Acá tenemos ya las válvulas para la protección contra incendios. ¿Cuáles son las pruebas que debemos hacer? Es la prueba hidrostática para la cual se mantiene una presión de 220 libras sobre pulgadas por un tiempo no menor a 2 horas. ¿Cómo determinamos una fuga? Con agua y jabón.
agua jabonosa. Echamos en cada una de las uniones y ponemos el manómetro a funcionar a una presión de 220 por 2 horas. A ver, acá hay dentro de la plataforma, ustedes pueden encontrar un manual de operación y mantenimiento de una red contra incendios. Entonces, ya como concluyendo lo que tienen que hacer ustedes con respecto a la red contra incendios es, de acuerdo al tipo de instalación, pues ya sabemos que es residencial, van a ubicar el tipo de gabinete a emplear. Ya sabemos que cada gabinete tiene una longitud de 30 metros la manguera, entonces tratar de ubicar el número de gabinetes, buscar el detalle de acuerdo al grupo, qué tipo de gabinete vamos a emplear, y listo, tirar lo que veía al principio, cuál es el acceso a la edificación y en dónde quedaría mejor ubicado. Y aquí por la parte de diseño, pues no nos vamos a meter porque nos tocaría, pues es un poco más demorado. Entonces simplemente con que ustedes ubiquen adecuadamente el gabinete contra incendios en cada uno de los pisos, que no se pase los 30 metros lineales. Eso con respecto a la red contra incendios. Ahora nos falta gas. Voy a compartir. Ah, no, ya les compartí, pero vamos a hacer un ejemplo de la red de gas. Nosotros nos basamos en el decreto 2505. Ese decreto pues, nos da todas las especificaciones que se requieren para hacer una instalación de gas natural. No me dejó abrir, le toca. No he descargado el programita. Vamos a hacer una cosa. Para la próxima clase que dijimos que es el miércoles, ¿cierto? Ustedes me van a mostrar ¿A cómo qué hora van. es? Miércoles es al final de este momento que ya no veo el me van a ¿Como el mostrar 3? cómo sacaron su red. Señor, El miércoles 3, de agosto. miércoles. Ah, sí. Estamos de 8 a 9 de la noche. Miércoles 3 de agosto a las 8 de la noche. Ustedes me van a indicar cómo les fue con la instalación de las redes sanitarias de aguas lluvias y de los gabinetes. Y empezamos a trabajar nuestra red de gas. Vamos a hacer un ejemplo, sino que no me deja abrir acá las diapositivas para mostrarles el ejemplo. No, es que no me ha terminado de descargar un programa. A ver si dejar abrir todas mis...
estas porque las pasé a ver. Entonces, nos tocaría que trabajar la red contra incendios para la próxima clase. ¿Qué es importante en la red contra incendios? En la red contra incendios, lo que ustedes tienen que, digo, en la red de gas, Profe, ¿me escucha? entonces ahí tendríamos que nosotros mirar los parámetros de diseño de la Profe, se instalación. te cortó bastante. No, no te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahí. Sí, sí, Sí me escuchamos están. ahí. Ahí sí. La red a veces no corta, pues malamente dicho. ¿En dónde se perdí? Me perdí. Su merced decía que en la red de gas es importante. Ah, bueno, tener en cuenta la norma técnica colombiana, la 2505. Ahí nos da los aspectos como generales de la instalación. Eh, yo les envié la NTC y en las diapositivas pues los van mirando. Eh, dentro de las diapositivas pues nosotros encontramos No, profe, otra vez se te cortó.